fuerza. El nodo busca romper el cerco informativo de los principales medios de comunicación del país y convertirse en un punto de... Muchas gracias a nuestra comunidad del Nodo, agradecemos a ustedes su compañía. Recordamos siempre la suscripción al Nodo Colombia, al canal de El Nodo en Vivo. Recuerden suscribirse para tener actualizada toda la información del Nodo Colombia y seguirnos también en nuestras redes sociales, que son... El Nodo Colombia en Twitter, en YouTube como El Nodo en Vivo y en Facebook como El Nodo Colombia. En Facebook Live, en este momento estamos transmitiendo en vivo. En vivo. Hoy tenemos otro invitado, él es Jaime Luis Zapata, es analista de política internacional. Muy buenos días, señor Luis, ¿cómo ha estado? Buenos días, bien usted. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a analizar varios temas de contexto nacional e internacional. Una de estas preguntas es con respecto al crecimiento de cultivos ilícitos. ¿Usted cómo ve el crecimiento de cultivos ilícitos? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, digamos que o sea, al que más beneficia esto es a las FARC. Lo que pasa es que se dice pues que las FARC trabajan con ahorita están teniendo como unas disidencias, pero digamos esto es como una opinión de pronto como muy criticable, porque si por algo se ha caracterizado desde sus inicios las FARC y el Partido Comunista, ha sido por un mando muy fuerte, por un mando muy, pues como muy directo, que no da lugar pues a ninguna clase de disidencias, incluso pues digamos a los que querían como separarse de las FARC o del Partido Comunista, muchas veces eran atacados y eliminados precisamente por estas fuerzas. Entonces digamos que esas disidencias se pueden enriquecer con ese aumento de los cultivos, y a largo plazo puedes darle más recursos a las FARC cuando entren pues a la arena política. Las FARC van a estar operando de manera legal y de manera ilegal, muy similar a lo que pasaba hace más o menos una década con Evo Morales, y así fue que llegó al poder mediante tácticas legales e ilegales. Bueno, ¿qué tanto ha influido en la expansión de los cultivos? Bueno, con todo este tema de que hayan de pronto cancelado lo de la fumigación aérea. Claro, sí, eso se sustituyó por un programa de sustitución manual, y eso, bueno, llevó a que los cultivos aumentaran muchísimo más, principalmente también porque algunos grupos pues de las FARC empezaron a retirarse para enmarcarse pues dentro del cumplimiento a los acuerdos de paz, y otras fuerzas también han ido ocupando esos territorios, porque el Estado no ha tenido la capacidad institucional de recuperarlos y asegurarlos pues de consolidarlos en ese sentido. Así que pues sí, eso es lo que ha llevado a ese aumento también, que no ha habido una capacidad institucional para consolidar esas zonas. Con respecto a las disidencias que ahorita lo nombraba, ¿cree usted que las denominadas disidencias, cree usted que sería entonces un brazo armado de las FARC? Sí, pues lo que pasa es que las FARC son un brazo armado del Partido Comunista. Sí. Y ahorita digamos las FARC van a tener digamos dos partidos: un partido comunista clandestino que va a seguir operando, y un partido ya de las FARC como tal. Y esas disidencias, claro, van a seguir operando o cooperando con las FARC de una manera tal vez oculta, pero digamos si analistas internacionales o expertos pues políticos en la política de la latinoamericana de seguridad y defensa, como David Spencer, han afirmado eso, que es muy complicado como sostener algo así como una disidencia de las FARC, precisamente por esa unidad de mando que siempre han mantenido. Y eso es lo que no solamente dice él, sino incluso gente que ha pertenecido a los altos mandos de las FARC lo sostienen, que hay una unidad siempre muy fuerte. Bueno, entonces, desde su punto de vista, ¿qué se debería hacer o qué debería hacer el gobierno entrante o este mismo gobierno para empezar a bajar esos niveles de cultivos ilícitos que se ven en el país? Pues, digamos, en primer lugar, tiene que haber pues un restablecimiento de las instituciones en esas zonas abandonadas. Debe haber pues una presencia institucional, pero al mismo tiempo debe haber una reactivación de la fumigación de estos cultivos. Digamos, eso va a tener muchas dificultades, en primer lugar pues por la falta de capacidad precisamente que tiene el Estado ahorita
a partir pues de la crisis económica en la que ya prácticamente estamos. Y también pues porque va a haber una resistencia por parte de las FARC, que van a decirle al gobierno, no, usted no puede hacer esto porque esto ya lo habíamos pactado, que eso se iba a sustituir. Entonces va a ser como muy complicado eso. Bueno, ya que hablaba de la economía del país, desde su punto de vista, ¿cómo está en este momento el país? Pues se ve que hay una desaceleración económica grande, pero desde su punto de vista, qué tan grave es? Digamos, o sea, en este momento no se ve tan fuerte. También porque, digamos, el Banco de la República ha colaborado mucho con el gobierno de Juan Manuel Santos, bajando las tasas de interés regularmente. Entonces eso lleva a una especie de boom económico en un pequeño o corto plazo, pero digamos la teoría austríaca de la economía explica muy bien que eso solamente se puede mantener por un corto tiempo y ya a largo plazo los efectos se van a empezar a sentir en la manifestación de pues malas inversiones, de desviación de recursos, es decir, cuando no se responde bien a las dinámicas de la oferta y la demanda, ocurren muchos desajustes económicos. Y también, digamos, en un mediano plazo también va a haber el problema de la escasez del petróleo. O sea, ya tenemos escasez de petróleo y, digamos, el encargado o el director de petróleos aquí en Colombia, no recuerdo ahorita cómo es el nombre, él sostiene que en 6, 7 años ya no va a haber petróleo. Y en la medida pues en que no haya exploración de nuevos recursos energéticos, va a haber una situación pues muy fuerte, porque precisamente eso es lo que ha venido sosteniendo la economía colombiana en la última década, la energía. La energía, además que se escuchaba que el anuncio de un gran pozo que resultó seco, según lo escuchábamos también en varias noticias económicas. ¿Cuáles Sí. serían las consecuencias principales a largo plazo, teniendo en cuenta todos estos anuncios que fueron, bueno, y también el decrecimiento de estos cultivos de pozos petroleros? Bueno, o sea, digamos, o sea, si se busca asegurar una situación de estabilidad y de paz, lo primero que hay que hacer, bueno, es restablecer la capacidad institucional en esas zonas en las que no ha habido. Pero digamos, ese tipo, digamos, como de inversión social depende mucho precisamente de los recursos que se obtengan a través de la energía. En la medida en que esos recursos no existan, esos programas de inversión social van a estar en serio peligro. Y ante eso va a generar, digamos, un descontento, que fue, digamos, lo que se podía ver en las protestas en Buenaventura hace un mes, creo. En la medida en que no haya inversión social, eso va a dar lugar a descontento y fuerzas políticas nacientes, como por ejemplo las FARC, que van a tener o que seguramente van a tener una tendencia populista, van a aprovecharse de esos descontentos para incrementar su capital político. Bueno, entonces, cambiando un poco de tema, queremos hablar un poco también de lo que es pasa en este momento en Venezuela, ¿no? Es un tema que está realmente preocupando realmente a los colombianos, Sí. y es la migración de tantos venezolanos que se han ido dando desde hace algunos meses ya, desde hace algún tiempo, y que en este momento, ya 2 o 3 días, sigue creciendo. Como analista, ¿cómo lo ve? ¿Qué tiene que hacer el país para mitigar o mirar qué se puede ayudarles? Porque tocaría ayudarles a los venezolanos también. ¿Qué debería hacer el país para de pronto no caer en una más bajo de lo que de pronto puede estar en la economía? Pues lo que pasa es que, o sea, hay muy poco ahí que Colombia puede hacer, porque, o sea, podría responder mediante así como reacciones temporales o de choque frente a la coyuntura, pero el problema originario está en la situación de Venezuela. Frente pues a la escasez de alimentos, de medicinas, la inflación, que es la segunda más alta del mundo, o la más alta del mundo en este momento, la inseguridad, la falta pues de garantías democráticas, es decir, toda la situación compleja que hay en Venezuela, eso hace que para muchas personas sea una situación muy complicada, y pues naturalmente buscan otras oportunidades en otros lugares. Eso es un problema, bueno, de Venezuela, que afecta a toda la región, y precisamente por eso tiene que haber un compromiso no solo de Colombia, sino de toda la región, de toda Latinoamérica o incluso de toda América, para que se resuelva esa situación. Entonces, primero hay que resolver esa situación tan difícil que hay en Venezuela,
para que después se pueda pensar en cómo se puede resolver, digamos, lo que está pasando aquí con las migraciones de venezolanos. Pero digamos, si Colombia puede hacer muy poco, puede llevar ayuda humanitaria, etcétera, pero eso va a ser como pues atacar cosas muy secundarias y no el problema originario que existe. Ahora, con respecto a la constituyente, al anuncio del régimen de Nicolás Maduro, ¿cuáles serían las consecuencias directas de esta constituyente, tanto para Venezuela como también para otros países de la región? Bueno, o sea, la intención que tiene Maduro y el oficialismo en Venezuela con la constituyente es como consolidar ese gobierno que ahorita se presenta como frágil, es decir, es como darle un nuevo impulso pseudo-legitimatorio a ese régimen que tienen allá. Entonces, digamos como que de esta forma pueden mostrarle al mundo que no, que sí, que estamos unidos, que estamos llevando procesos políticos normales, etcétera. Pero en realidad lo que eso revela es precisamente una crisis de legitimidad que tiene el Estado venezolano en estos momentos. Eso es lo que ya pues que empezó con los gobiernos de Hugo Chávez, que había pues incluso la Human Rights Watch denunciaba constantemente la falta de libertades políticas, de garantías democráticas en la que estaba incurriendo ese régimen, y eso, digamos, a largo plazo pues va a llevar a que haya una crisis institucional como la que estamos viendo en este momento. Un filósofo político italiano, Guglielmo Ferrero, precisamente analizó ese tema de la legitimidad, que cuando un gobierno no cumple con los principios de legitimidad democrática, precisamente lleva a ese tipo de crisis, de miedo, de represión. Entonces, digamos, eso es lo que como yo veo lo que está pasando ahorita en Venezuela. En Venezuela. Y con respecto a la posición que ha tomado el presidente Donald Trump de Estados Unidos, ¿usted cómo lo ve? Ha sido una posición bastante también radical frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, pues a mí me parece que es una posición correcta, porque pues ya están llevando a cabo pues sanciones contra pues miembros del oficialismo en Venezuela. Y precisamente, digamos, en la reunión que tuvieron Santos y Trump, ahí Trump le dijo a Santos pues de una manera como indirecta: me preocupa no tanto el proceso de paz en Colombia, el cumplimiento de los acuerdos, sino lo que está pasando en Venezuela. Entonces, si usted me ayuda con lo que está pasando en Venezuela, yo de pronto lo ayudo más con el tema de los acuerdos. Y eso fue, digamos, lo que, pues eso sí lo entendió correctamente Santos, y a partir de ese día hemos visto mucho a la canciller pues tratando pues de ayudar con el tema de Venezuela. Entonces me parece pues que es una posición pues como muy correcta, porque sí le está como que ya presionando pues al gobierno colombiano a que también ayude en esa situación y a que no se haga como que el que no está pasando nada. Sí. Bueno, yo creo que es un tema también del que se tiene que hablar, y es de pronto desde la posición como suya, es cómo se manejarían los diálogos con el ELN, viendo que también siguen haciendo atentados y de pronto decimos, lo hablábamos acá, esas disidencias de las FARC también pueden que se unan a este grupo del ELN. Entonces, ¿cómo se deberían manejar con este tipo de disidencias y cómo se deberían manejar los diálogos con el ELN? Pues digamos que con el ELN los diálogos han sido diferentes precisamente por la diferencia en la fuerza con respecto a las FARC. Las FARC sí, digamos, podían darse el lujo de continuar a veces con atentados dentro de los diálogos, pero el ELN no se puede dar ese lujo, y precisamente por eso el gobierno ha estado presionando para que esto cese, para que los diálogos puedan continuar. Y bueno, precisamente también como lo mencionaba ahorita, en la medida pues en que grupos que antes controlaban las rutas de la cocaína o precisamente las zonas de los cultivos, cuando los grupos de las FARC se han ido retirando de ahí, otros han venido ocupando esos espacios. Entonces ahí se han presentado combates entre el ELN y las BACRIM, y es una situación muy compleja en ese sentido. Sin embargo, con respecto a lo que menciona, a los diálogos entre Santos y el ELN, se comunicó que se iba a dar un nuevo inicio de ciclos de diálogo, mientras que
esta organización sigue también cometiendo atentados y se siguen uniendo con otros grupos también armados. ¿Cuál podría ser la opinión respecto a eso? Pues a mí me parece que o sea, una situación de diálogo en ese sentido tiene que empezar pues por reconocer que el objetivo del ELN no ha sido alcanzado, es decir, que ellos han perdido la guerra y tienen que, digamos, adaptarse a las demandas que la institucionalidad democrática les haga. Sí, bueno, se puede negociar que, digamos, que los combatientes del ELN, bueno, se reincorporan a la ciudadanía mediante programas sociales, etcétera. Pero, digamos, en cuanto a los dirigentes, tienen que asumir responsabilidades penales y políticas también por los actos que han cometido. Bueno, yo creo que ya para finalizar, una pregunta que estamos haciendo a todas las personas que hemos traído de invitados, y es, desde el punto de vista de cada quien, ¿cuáles son las características que le ayudarían a nuestros usuarios para que sepan qué características exactas tiene que tener la persona que llegue al poder el próximo año, viendo todos estos temas que están siendo tan coyunturales en Colombia? Bueno, digamos que en primer lugar tiene que tener características muy opuestas a las que tiene el gobernante Juan Manuel Santos. En primer lugar tiene que dejar pues de ser, no puede ser un gobernante populista que trate de resolver problemas estructurales mediante medidas, a través de medidas de coyuntura. Es como por ejemplo lo que está pasando con el Banco de la República y esa rebaja constante de las tasas de interés. Tiene que entender pues que la forma de restablecer una economía y asegurar la estabilidad es entendiendo cuáles son las leyes de la oferta y la demanda y darle todas las posibilidades a que haya una inversión privada en zonas en las que no ha habido presencia institucional. También tiene que tener, bueno, una capacidad de diálogo muy fuerte, porque ya, digamos, la incorporación o la implementación de los acuerdos de paz está en una etapa más o menos avanzada, así que tiene que manejar con cuidado esa situación para que de pronto no le afecten sus índices de popularidad y que tampoco vaya a acabar con la institucionalidad del país cuando trate de implementar los acuerdos. También tiene que encargarse de buscar recursos económicos por todas partes a nivel internacional para garantizar los programas de inversión social que se requieran para impedir, digamos, que las condicionantes del conflicto puedan permanecer. Otra pregunta, pues también que me surge en este momento es con respecto a los menores, porque era un tema también que lo teníamos pendiente de tratar. Y últimamente pues, se conoció el comunicado del terrorista Iván Márquez a los periodistas de Noticias RCN. ¿Qué opinión se tiene respecto a esto? Pues si ahí, digamos, me parece que ahí las FARC sí ha estado como muy demorada, pues entre otras cosas. Eso es una demanda no solo del país, del Estado colombiano, sino de la comunidad internacional. Eso es un crimen pues muy fuerte y muy grave, y si la idea de ellos es reincorporarse a la sociedad civil, o sí, a la sociedad civil, y que la gente crea lo que ellos están diciendo, tienen que empezar precisamente por dar ese tipo de muestras. El tema es que como digamos ellos no entienden cuál es la diferencia entre un combatiente mayor de edad y un menor de edad, tal vez si no entienden esa gravedad de ese crimen. Pero sí me parece pues que eso es una cosa en la que ellos están demorados en la entrega de los menores que están sirviendo sus filas. Bueno, y esas declaraciones que dieron hace unos días de que los menores que estaban en estas zonas veredales no iban a ser entregados, que iban a hacer el proceso, ¿qué debería hacer realmente el gobierno o autoridades, las autoridades internacionales que suponía que deberían de meter acá, digamos, la cucharada, por decirlo de alguna manera, frente a este tema y esas declaraciones que han dado? Pues de pronto, digamos, en los acuerdos eso no quedó muy claro. De pronto lo que sí se puede hacer es presionar, claro, precisamente para que las FARC entregue esos menores, convocar a la comunidad internacional para que presione de esa forma. Y ya, digamos, existen pues los canales estatales a través del ICBF para que pueda haber como una readaptación de esos menores también a la vida civil. Pero digamos,
pensar que los menores son propiedad de las FARC y que las FARC pueden entregarlos cuando les dé la gana, me parece pues que es una cosa pues como muy inaceptable. Otro tema también que teníamos pendiente de analizar es con respecto a la entrega de armamento de las FARC y a las constantes incongruencias y mentiras del gobierno Santos. ¿Qué nos podría decir respecto a este tema? Pues bueno, en primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta que que las fuerzas armadas estatales en la lucha que han llevado a cabo contra las FARC han presentado pues resultados muy buenos, no solo digamos en términos de bajas, de capturas, etcétera, sino también en términos precisamente digamos de recuperación de ese tipo de armamento. Eso es como hay cifras pues muy fuertes que se muestran que han sido resultado de esas acciones de combate, de inteligencia, etcétera. Entonces es posible que las armas que tenían las FARC, digamos, hace 10 años, hoy no las tengan precisamente porque el Estado las ha recuperado. Ahora, hay otra cosa, es que el tema de las disidencias. ¿Cómo se puede verificar que haya toda la recopilación de las armas de manera segura cuando existen ese tipo de disidencias? Y ya digamos, ahora también hay que reconocer que comparado con otros procesos de paz en los que la cantidad de armas recuperadas ha sido muy menor, este proceso sí ha sido como un poco más, no sé si exitoso, pero sí menos fracasado que otros. Se han recuperado sí bastantes armas comparado con otros procesos a nivel mundial. Aunque aún faltan todavía algunas caletas que estarían en este momento ocultas. Sí. Bueno, para terminar, ¿cuáles serían, bueno, y también volviendo al tema internacional respecto a Venezuela, cuáles serían entonces los escenarios de salida de Venezuela? Pues bueno, digamos, en primer lugar, un golpe de Estado tiene que estar totalmente descartado porque no existe como la entereza ética de parte de sectores militares para llevar a cabo ese tipo de acciones. Pues toda la élite de las Fuerzas Armadas venezolanas están totalmente corrompidas por el chavismo o por el narcotráfico. Existen pues rangos que pueden apoyar una tarea de resistencia, pero no existe pues mucha claridad cuáles serían y qué cantidad sería la que podrían aportar en términos de hombres o de resistencia o de capacidad. Pues me parece que lo que se debe hacer es continuar con esa tarea de resistencia que está llevando a cabo no la oposición, no la MUD, sino la gente que está en la calle, que se está enfrentando a las tanquetas, a la Guardia Venezolana, a los policías, a toda esa tarea de represión que están haciendo. Porque digamos ahí hay tres elementos, que está el oficialismo, la oposición que muchas veces es colaboracionista, y la gente que sí está en las calles, que sí está exponiendo su vida para exigir esos cambios. Entonces me parece que tiene que apoyarse mucho más esa resistencia desde la calle, desde las protestas ciudadanas. Sí. Bueno, muchas gracias, señor Jaime, por su compañía el día de hoy. Agradecemos pues sus análisis y lo invitamos también para un próximo programa que nos acompañe también a seguir analizando todos temas a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, mucho gusto. Gracias a Daniel en su compañía el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Recordamos siempre suscribirse para estar atentos a las transmisiones que nosotros hacemos diariamente y a los programas y los segmentos que hacemos todos los días. Muchas gracias a todos. Recordamos también las redes sociales. Sí, una vez en más. Facebook El Nodo Colombia, en Twitter El Nodo Colombia y en YouTube El Nodo en Vivo. El Nodo en Vivo. Y siempre suscribirse. Sí. Recordamos la suscripción al canal.
El nodo en vivo, abajo, como siempre dicen, sí, para que sigan todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, la transmisión en vivo de nosotros analizando temas que realmente sí necesitan ser analizados desde otro punto de vista, no el mismo que nos dan en los medios. Tener otro punto de vista realmente que les sirva a ustedes para analizarlo también y tener otro tipo de información. Y activar también las notificaciones para que en sus móviles, en sus celulares, pues tengan los segmentos de los programas que se emiten diariamente. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.